esta presentación. Y nuestra próxima presentación es una cuestión muy importante, que es el manejo respiratorio en los pacientes con Duchenne, y es el profesor Fabricio Raca. Él no pudo estar acá porque a último minuto él tuvo obligaciones clínicas y tuvo que cambiar su programación, pero él ya ha grabado su participación. Entonces nosotros no podremos hacer preguntas para él. Susien, por favor, vamos a empezar con la presentación del doctor. Hola a todos y muchas gracias por la invitación. Hoy yo voy a resumir mi involucración en el manejo de pacientes con la distrofia de Duchenne. Los últimos 20 años yo he tratado muchos pacientes con cuestiones musculares, incluyendo aquellos con distrofia muscular de Duchenne. Entonces hoy yo voy a presentar mi experiencia en el manejo de esta falla respiratoria aguda y la probabilidad de complicaciones postoperatorias. En nuestros pacientes neuromusculares, las complicaciones pulmonares tienen una masa respiratoria involucrada. Entonces nosotros podemos, ya sabemos que esto va a afectar la habilidad de ventilar y habrá una hipoventilación y tendremos entonces una falla respiratoria de hipercápnica. Y también tenemos la masa respiratoria y esto impide la capacidad de limpieza del tórax. Y eso va a llevar una hipoxémica. La infección del tracto respiratorio son las causas más comunes de hospitalización para los pacientes neuromusculares. Y nosotros hemos tenido falla de más del 90% de falla respiratoria. Entonces, la utilización de la ventilación combinada con las CAT machines son reconocidas como un tratamiento de primera línea para las fallas respiratorias en pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Las dos cosas en los pacientes ambulatoriales y también en la configuración hospitalaria. Esta máquina nos ayuda a hacer la mejoría de la respiración durante la insuflación, y también nos da esta presión. Entonces hay una diferencia de presión que es creada entre las vías aéreas y que produce un flujo respiratorio que va a remover las cuestiones bronquiales. Un abordaje clínico proactivo puede identificar cuestiones en donde hay riesgo de falla respiratoria y que es algo crítico para la prevención de complicaciones respiratorias. El espirómetro permite que se identifiquen los tópicos para reducir esta capacidad vital, porque cuando esta capacidad vital es menos del 50%, los pacientes deben ser entrenados para utilizar un protocolo para manejar estas infecciones respiratorias en casa. Ellos deben recibir entrenamiento. Este protocolo fue descrito por profesor Baca en los años 90, y este protocolo nos sugiere que durante esta exacerbación respiratoria el paciente debe recibir ventilación no invasiva durante esta exacerbación. La saturación de oxígeno debe ser controlada continuadamente, y si tenemos esa saturación del aire, del oxígeno del ambiente, que esté bajo 95%, entonces la mejoría es obtenida utilizando la CAV machine hasta que la saturación vuelva al porcentaje de 95%. De acuerdo a este protocolo,
el oxígeno solo no debe ser utilizado para poder corregir la hipercapnia, porque esto puede empeorar la hipercapnia. Y es por esta razón que este paciente necesita la administración de oxígeno, y el oxígeno debe estar conectado al ventilador. Por otro lado, cuando no hay ventilación, una ventilación no invasiva, ella va a necesitar el oxígeno NV. Entonces, el paciente debe ser hospitalizado inmediatamente para hacer el monitoreo de CO2 en su sangre, y para eso debe ser hecha un monitoreo de gases en la arteria por lo menos 2 veces al día. Esta diapositiva nos muestra acá el protocolo que ha reducido significativamente la tasa de hospitalización. Durante la exacerbación, tal vez sea necesario utilizar un ventilador 24 horas al día. Consecuentemente, el paciente tendrá un alto riesgo de desarrollar cuestiones nasales, y esta complicación debe ser prevenida por la utilización de 2 máscaras diferentes. Por ejemplo, yo utilizo acá en la diapositiva una máscara facial completa que puede ser alternada con una mascarilla oronasal. Aparte de eso, en caso de infección del tracto respiratorio, la utilización de antibióticos es obligatorio, específicamente en pacientes con saturación que esté abajo los 95%. En este caso, otra cuestión importante es el manejo de la fiebre. En casos de fiebre, el paracetamol debe ser administrado y la hidratación debe ser evitada, y mantener otra manera de administrar fluidos al paciente. Finalmente, en una situación ideal, cuando ocurre una exacerbación y que se involucra un médico clínico, él debe prescribir antibióticos al paciente y también regular la cuestión médica en el hospital. Normalmente los médicos clínicos deben hacer contacto con los neumólogos del paciente o del hospital para seguir los procedimientos, porque es muy importante, en donde nosotros presentamos las banderas rojas para cuando nosotros hacemos la admisión del hospital, porque esta admisión es recomendada si el paciente necesita mantener el silenciómetro de desaturación bajo 92%, o en caso de dispnea, aparte de la utilización del ventilador 24 horas al día, o en casos de la reducción de conciencia. Si el protocolo de manejo en casa falla, este paciente debe ser hospitalizado. La utilización de ventilación no invasiva y la catch machine va a reducir y permanece siendo necesaria. En caso de hospitalización, este paciente debe ser puesto en una unidad de alta dependencia o en una unidad de cuidados intensivos, porque él necesita el monitoreo y necesita un manejo agresivo de las secreciones bronquiales, incluyendo la administración frecuente de CAV machine y también la frecuente reposición de las mascarillas. Una vez que el paciente está hospitalizado, nosotros debemos tener la presencia de personal bien entrenado, lo que es muy importante. Y durante estas exacerbaciones respiratorias es importante utilizar las máquinas de tos con mucha intensidad, con frecuencia.
nuestro entrenamiento es dado a los profesionales para que ellos tengan la capacidad para hacer eso. De lo contrario, si el cuidador médico no tiene esta presencia, tendremos la presión, vamos a necesitar la presencia masiva de una enfermera para utilizar la máquina de tos. Y cuando el paciente está en esa exacerbación respiratoria, nosotros debemos establecer en la configuración del hospital si es relatado cuestiones que estén entre 20 y 50% de problemas respiratorios. En este caso, el paciente debe ser intubado. Y la ventilación invasiva debe evitar entonces la intubación, caso pueda utilizar la no invasiva. Después de la recuperación de esta enfermedad aguda, este paciente debe prontamente ser extubado a través de la utilización de un protocolo, y este protocolo fue descrito por el profesor Baca en 2010 y fue probado con sus reglas. Primero, la máquina de tos para ser utilizada aún antes de la extubación, y después la extubación es indicada solamente cuando la oxigenación normal es mantenida. Y finalmente, la ventilación no invasiva y la máquina de tos son utilizadas inmediatamente para mantener la saturación para que ella vuelva a los 92%. Y como ustedes pueden ver en esta diapositiva, utilizando este protocolo, más que 90% de los pacientes tuvieron éxitos en la extubación y evitaron así la traqueotomía. Entonces, como sugerido por profesor Baca, en esta configuración de la traqueotomía debe ser considerada solamente en casos de fallas múltiples. Ahora entonces vamos a ver cuáles son los problemas o las cuestiones más importantes durante la anestesia y el periodo posoperatorio. Las complicaciones pulmonares posoperatorias son relatadas con mucha frecuencia en pacientes con Duchenne que utilizan la anestesia. Ellos utilizan la anestesia regional. La utilización de anestesia regional ofrece una ventaja en términos de complicaciones posoperatorias, principalmente en pacientes que tienen su función respiratoria reducida, y como consecuencia la anestesia regional debe ser adoptada siempre que posible. Por otro lado, si una anestesia general está programada, es muy importante hacer una evaluación preoperativa, incluyendo una evaluación pulmonar y una evaluación CAV. Si hay una complicación respiratoria está presente y la familiaridad con el apoyo respiratorio antes de la cirugía es muy importante. Realmente, después de la anestesia, estos pacientes necesitan un monitoreo cercano y un manejo respiratorio agresivo, incluyendo la extubación y la respiración no invasiva y también la máquina para tos. Por consiguiente, la admisión de un paciente posoperatorio de un paciente en las unidades de urgencia debe ser considerada, ya que ellos tienen mucha probabilidad de sufrir con complicaciones respiratorias. Este protocolo fue aplicado en Italian Medical Center. En este estudio nosotros estudiamos 167 pacientes que tenían desórdenes neuromusculares, y nosotros hemos descubierto que 89% de estos pacientes tenían algún tipo de complicación pulmonaria posoperatoria.
Y después de la anestesia, más de la mitad de esta población utilizando la ventilación no invasiva y la máquina de tos, y solamente el 8% de estos pacientes desarrollaron complicaciones pulmonares posoperatorias. Entonces, nuestro estudio muestra que este protocolo puede traer una mejoría en los resultados posoperatorios. Muchísimas gracias por su atención.